legisladores, por lo que lo aprobado este 15 de julio es un proyecto conjunto, como les decía, edulcorado luego de que varios de los contenidos generaron polémica. Los hechos y personajes que generan respuesta para hacer noticia. A esta hora Noti Hoy presenta Reacción Inmediata. Reacción Inmediata de Noti Hoy. La noticia como debe ser. Luego de que muchos aspectos quedaron fuera tras un intenso debate en redes sociales y en medios de comunicación, le preguntamos a Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, que estaba activado y ha seguido el tema de manera minuciosa, ¿qué opinión le merece? Tal y como quedó el informe para primer debate. Hay algunos elementos que los vamos a analizar en el transcurso de este diálogo. Buenos días, Rodrigo. Le escuchamos, le miramos. Muy buenos días, Wilson. Buenos días a todos quienes nos siguen vía virtual y vía la radio. A ver, en efecto, el proyecto de ley fue producto de una sentencia de Corte Constitucional en la cual mandaba a construir un proyecto de ley de manera participativa y con organizaciones técnicas. Cuando la Defensoría del Pueblo construye el proyecto de ley, no considera a ninguna de las autoridades de control, a ninguna de las autoridades técnicas en el Ecuador, no considera a ninguno de los sectores productivos vinculados o relacionados con animales, y tampoco a nadie de sociedad civil, salvo los grupos animalistas que son los que estuvieron detrás de la sentencia. Por ende, el proyecto nace chueco, y la sentencia de la Corte Constitucional claramente determina que los animales silvestres son sujetos de protección de derechos, pero la Corte Constitucional también aclara que los derechos de los animales no pueden equipararse a los derechos de los seres humanos. Con esa premisa, llegamos a un proyecto de ley que presenta la Defensoría del Pueblo, en donde realmente nosotros vemos que lo que está apuntando no es a un tema de animales, sino es un tema de un cambio sociocultural, y está con premisas que son interés superior del animal. Hay una serie de aspectos dentro del proyecto de ley que evidencian que no solamente equiparaba derechos entre humanos y animales, sino que adicionalmente sobreponía los derechos de los animales por sobre los derechos de los humanos, reconociendo que los animales no podían ejercer sus derechos por sí solos y tenían que ser unos humanos, los escogidos, quienes interpreten esas decisiones. Creo que esa fue la primera visualización que se da del proyecto, y obviamente se lo vio inicialmente desde el lado productivo, pero ya viendo un poco más a fondo en el proceso de debate, la ideologización del proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo era evidente. Ahora, había otros proyectos posterior y de manera anterior a la Asamblea, y en este proceso fueron unificados. Y lo que la comisión ha generado y aprobado como informe para primer debate es un proyecto bastante más equilibrado, un proyecto donde, bueno, no sé si edulcorado, porque todavía creo que hay algunos aspectos que tienen que ser revisados con mucha minuciosidad, pero sí es un proyecto más equilibrado, donde por lo menos reconoce el mandato de la Corte que los derechos de los animales no se equiparan a los derechos de los humanos, y retira un pocotón de prohibiciones y sanciones que realmente eran tiradas de cabellos, sin perjuicio del hecho que ya no hablaban para nada del derecho de los animales, sino ya hablaban de prohibiciones hacia lo que tiene que ver la utilización de los animales, sea esta a través del cuero, plumas, piel, lana, etcétera, para el uso posterior, o el hecho de que no se puedan exhibir animales faenados, crudos o cocinados, enteros o por partes, en espacios, vitrinas, puntos de expendio, cosas por el estilo, o en restaurantes. Lo cual lo que hacía era, de hecho, no sé cómo poder consumir un pollo, cómo consumir unas alitas, si es que no podías ver, porque había sanciones o infracciones graves ante la exposición de las mismas. Ahora, el tema de la ética animal, voy a mencionar algunos de los términos que contenía el proyecto y que contiene todavía. La atención psicológica a los animales,
evidentemente el tema más conflictivo, que eran las exhibiciones, animales para consumo e industria. Esos aspectos tienen que estar claramente, digamos, estipulados, para que luego a través de interpretaciones se puedan realizar distorsiones. No sé si hay que clarificar el panorama en el ámbito de lo que va a aprobar la Asamblea Nacional en un primero y en un segundo debate, Rodrigo. A ver, creo que es importante reconocer que la Asamblea ha pasado la primera parte, que fue la unificación de los proyectos de ley, que en este caso había, pero sí hay un equilibrio, al menos un equilibrio en lo primero que se ha podido evidenciar. Ahora creo que tenemos que esperar a ver qué sucede en el primer debate y qué aportes brindan los asambleístas, reconociendo claramente que cuando hablamos de animales, estamos hablando sí de nuestro animal de compañía, que es lo primero que visualizamos. Estamos hablando de animales de producción como la vaca, estamos hablando de animales de producción como la gallina, el cerdo, el pollo. Estamos hablando de animales de trabajo, como también es el caso del perro o el caballo, el mular, el burro en algunos casos. Pero también estamos hablando de animales sinantrópicos. Y los animales sinantrópicos son todos aquellos animales plaga. Y lo que la ley planteaba era la igualdad de los animales. Entonces, el mismo derecho tiene el perro, como el mismo derecho tiene la rata, como el mismo derecho tiene la gallina, como el mismo derecho tiene la cucaracha. Y hay animales que obviamente tienen regulaciones específicas, todo lo que tiene que ver con trabajo u oficio está debidamente regulado y hay normativa vigente. Todo lo que tiene que ver con producción existe normativa vigente. Todos los animales de fauna acuática y marina están reglamentados a través del Ministerio de la Producción. Entonces, ahí vienen los problemas cuando tú dices, ¿para qué seguimos haciendo más normas? Creo que debemos reconocer que los animales son seres sintientes y tienen que ser bien tratados, nadie cuestiona esa parte, pero de ahí a lo que se planteaba en el proyecto de ley, de inclusive poner a los animales, y te hablo del proyecto de ley inicial, poner a los animales en el mismo nivel de régimen de protección, de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad, yo creo que ya era por demás exagerado. Y de hecho ayer escuchaba una vivencia, una experiencia de alguien que estaba con una señora de más de 80 años, con problemas de edad avanzada, y los perros estaban en atención prioritaria y los adultos mayores no podían ser considerados dentro de ese grupo, en ese caso específico que nos contaban ayer. Entonces, vamos viendo las cosas con mucha prudencia. Yo creo que está bien apuntar a mejorar las condiciones. La naturaleza definitivamente es sujeta de protección, pero de ahí a otorgarle condiciones de derechos, yo creo que, si bien lo determina la Constitución, hay que saberlos manejar muy prudentemente para que esto no derive en un atentado contra la misma sociedad Rodrigo, y el mismo humano. Rodrigo, uno de los puntos que más polémica generó y que avivó el avispero en cuanto a personas que viven de la crianza y evidentemente comercialización, expendio de animales y de su carne, de sus partes. Uno de los puntos que más polémica causó durante el debate y la construcción de esta norma fue la intención de prohibir la exhibición de las cáscaras enteras de animales no humanos recién faenados, colgados o cocinados en el espacio público, vitrinas o locales comerciales. Esto no fue incluido en el informe para primer debate de esta normativa. Lo que sí está prohibido es fracturar las patas de los animales antes del faenamiento, comercializar en espacios públicos la leche cruda extraída directamente del animal o transportar o faenar animales destinados al consumo en un estado de gestación evidente hacia un camal. Estos elementos los pongo en el análisis para que usted nos dé su razonamiento, porque se descartó una parte que era lo que generó escozor en personas que manejan el tema agropecuario.
pero se ha dejado algunos otros elementos que no sé si en el transcurso del debate, el análisis y la aprobación puedan ser mejorados. A ver, todo lo que has mencionado, y hablo de todo lo que has mencionado, está normado ya en otro tipo de regulaciones. Está en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, está en las resoluciones de agrocalidad, está en la ley de la leche. O sea, de hecho, aquí hacemos leyes para todo. Entonces, todo eso ya estaba normado. Y de hecho, esta norma de la Defensoría, inclusive uno de los temas que tenía es que tenía contradicciones con otras normas vigentes. Y yo creo que ese es otro de los aspectos que tenemos que también como sociedad ponernos a analizar. ¿Tenemos que crear tantas leyes? ¿O valdría la pena también, ante la propuesta de una nueva ley, no valdría la pena hacer un estudio jurídico de ver qué otras leyes ya están con esos aspectos vigentes? Porque la Defensoría del Pueblo se olvidó que existía la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, la Ley Orgánica de Pesca, se olvidó por completo un sinnúmero de normas que estaban vigentes. Entonces, generaba regulaciones y contradicciones. Ahora es evidente, y me uno a tus palabras, todavía hay muchas cosas que corregir y revisar, que la normativa no sea una normativa que por alguna forma directamente explícita o por ambigüedades termine atentando contra el ser humano, porque la norma que estaba planteada era una norma que atentaba contra todo lo que tenía que ver el consumo de proteína animal, y cada que cuestionan que la norma no iba a incluir un incremento de precios, yo sí les hago notar que sí habría una serie de prohibiciones de la producción tradicional y que eso iba a derivar en un evidente incremento. Y de ese incremento, ¿quién es el que gana? Nadie. La realidad es que cuando se sobreregula, se incrementan costos y termina incrementándose el precio de venta al público para los consumidores, no importa de qué. Y se crean mercados alternos y se fomenta el contrabando, porque eso es lo que deriva la norma. Y eso sí lo comenta el informe. Precisamente las cosas que comenta el informe es que hay que evitar la sobreregulación. Y esto no lo hablo solamente por esta norma, lo hablo en términos transversales. Creo más bien que estamos en un momento importantísimo para ver cómo podemos apuntalar algo que sea equilibrado tanto para humanos como para animales, pero que precautele el interés superior que la misma Corte determinó, que los derechos no pueden equipararse y los derechos de los animales no pueden atentar contra los derechos preestablecidos de los humanos a una vida digna, a una seguridad alimentaria y a un sinnúmero de aspectos que buena falta hace que se regulen o se respeten, más que regularse, que se respeten los derechos de los humanos como parte de la naturaleza, pero también como coordinadores de la misma, no sé si es el término, y no es una visión antropocéntrica, como me decían el otro día, sino esta es una visión pragmática, porque caso contrario no tendríamos en la misma propuesta de la Defensoría del Pueblo un consejo de humanos viendo cómo se respetan los derechos de los animales y cómo se les ponen más obligaciones y sanciones a otros humanos. Estarían los animales asumiendo esa parte que evidentemente no tienen la capacidad de hacer. Dialogamos con Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. En la norma que está siendo debatida, o que era debatida en la comisión, se planteaba la prohibición de que un dueño de casa pueda restringir el arrendamiento o decida desalojar al arrendatario por tener bajo su cuidado animales de compañía. Eso ya no está aprobado, está fuera del informe. Lo que sí se mantiene como prohibido es encadenarlos, atarlos o limitarlos de su movilidad natural por tiempos prolongados, así como mutilarlos de forma innecesaria, salvo que sea por tratamiento veterinario. Estos elementos, en cuanto a animales de compañía, hay que destacarlos, Rodrigo, en atención a la polémica que también se generó alrededor de algunos de los aspectos que para muchos deberían haber sido tomados en cuenta y que fueron desechados ventajosamente.
Creo que son aspectos, se ha desechado lo evidente, se ha desechado lo burdo, se ha desechado lo absurdo, ¿ya? Todavía, como digo, hay que seguir revisando, pero por ejemplo, estamos de acuerdo que los animales no estén maltratados, estamos de acuerdo que el tema de ya no se determina como tal, pero ciertos espacios cerrados no pueden tenerse a los animales de manera permanente, pero en el caso de no poder desalojar a alguien porque tiene un animal de compañía, regresamos a lo que mencionaba. ¿Qué norma protege a un adulto mayor? ¿Qué norma protege a un niño? ¿Qué norma protege a una persona con discapacidad cuando tiene problemas en el tema de los arriendos? Pero sin embargo había una propuesta de norma que prohibía desalojar si había un perro. La otra cosa que hay que tener mucho cuidado es en la regulación sobre animales de compañía, cuando hablamos de lo que son espacios públicos, porque hay personas que tienen alergias, hay personas que no les agrada estar cerca de los animales y tienen el derecho y su libertad para solicitar a que así sea. Entonces, la obligatoriedad, por ejemplo, también de que todo bien de propiedad horizontal o no, urbano o rural, tenga que acoger animales, ya me imagino con este tipo de cosas, yéndonos no necesariamente a los absurdos, atención con esto, que un ministerio o una oficina privada o una fábrica tenga que construir espacios ya no solamente para pensar en guarderías, como determina el Código del Trabajo, sino que todas las personas que tengan su animal de compañía, solteros, jóvenes de los cuales dos trabajan, pues lleguen a su lugar de trabajo con su animal de compañía. Creo que estaríamos ya comenzando a distorsionar las realidades y comenzando a distorsionar cuáles son las formas de cuidado de los animales en lugar de estar pensando seriamente en una adecuada y una vida más en mayor armonía con los animales, que creo que es lo que la ley debería estar propendiendo a pensar. Pero usted está de acuerdo que se mejoró ha quedado un informe, digamos, potable para poder trabajar como documento base y que se eliminaron una serie de situaciones que más bien generaron la inquietud de la ciudadanía, sobre todo de aquellos que viven del campo, viven del sector agropecuario y que con algunas de las estipulaciones que se estaban analizando, estaban a punto de migrar a la ciudad, digámoslo, y dejar el campo, porque he escuchado yo algunos criterios en ese sentido, ya que si se adoptaban una serie de regulaciones, una serie de estipulaciones, el terreno que les daban para poder realizar su actividad era absolutamente limitado y mermaba su posibilidad de generar recursos y tener una actividad para sostenerse. Qué bueno que haya sido tu reflexión, Wilson. En efecto, cuando estamos hablando de este tipo de sanciones, prohibiciones y acciones que se proponen desde lo público, evidentemente va a haber gente que va a poder cumplir y va a haber gente que no va a poder cumplir, porque implica gastos e inversiones adicionales. Y la gente que no va a poder cumplir o se va a la informalidad o abandona la producción. Entonces solamente quedan unos pocos que pueden cumplir, que son los que manejarían toda la producción de alimentos, y eso sería un poco contradictorio a lo que la ley dice que plantea. Por otro lado, si podría hacer una analogía, creo que teníamos un agua extremadamente turbia. Creo que de esa agua se ha cernido lo grueso y ahora todavía falta revisar que esa agua sea un poco más limpia, para basarme en el término tuyo, más potable, pero todavía creo que necesitamos revisar que no hayan parásitos sueltos por ahí para que el agua, para que la norma que salga sí sea definitivamente potable, apta para la estructura jurídica nacional donde se respeten los derechos de los animales, pero primordialmente se cumpla lo que la Corte dice, que es que los derechos de los humanos no podrán ser equiparados y se respeten los derechos de los humanos fundamentalmente. Rodrigo, muchas gracias por atender esta invitación y darnos algunos elementos para la reflexión en torno a este polémico cuerpo de ley que ha generado una cantidad de reacciones, de
interacciones en las redes sociales y debate en los medios de comunicación. Rodrigo Gómez de la Torre fue presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, parte del sector empresarial, y su opinión sobre este puntual tema, el cual lo conoce por su actividad que desarrolla en el sector agropecuario. Muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Vamos a hacer una pausa y continuaremos con el análisis y la información más importante que se genera a nivel nacional e internacional. Esto es Noti Hoy. Noticias y opinión permanentes en Noti Hoy Ecuador. Los informes elaborados por las cadenas aliadas llegan a esta hora. Festejos en Puebla, en el centro de México, luego que el Congreso del Estado votara a favor de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La medida fue aprobada con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. La sesión del Congreso Estatal se realizó en medio de protestas de grupos contrarios al aborto y de llamados de